decir cuántos hay de arquitectura, cuántos hay, entonces ahí estamos clasificando. Entonces comenzamos a hacer los análisis. Entonces dice, fíjense, la mayor cantidad es de arquitectura, después le sigue diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, ya después podemos interpretar. ¿Qué pasa, por decirlo, en una carrera que tiene pocos estudiantes? ¿Qué podemos hacer o analizar el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, esa recolección, de esa manera que yo hice en la facultad. Entonces, esa es una información que nosotros estamos obteniendo directamente. Entonces, eso podría es una fuente de datos internos, por decirlo, ¿no? Porque es de nosotros y nosotros la estamos realizando, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, no vamos a ver. Y dijimos que hay diferentes, nosotros no vamos a entrar a detallar cómo se elabora un censo o cómo se elabora una encuesta, ¿no? Hay las encuestas pueden ser telefónica, puede ser escrita, puede ser mediante cuestionario, mediante formulario, etcétera, ¿no? Entonces, muchas cosas que eso, si ustedes quieren ampliar, lo pueden hacer. Nosotros llegamos hasta acá. Ok. Las encuestas pueden ser de dos tipos. Creo que, no sé si lo terminamos de ver esto, pero si no, son temas. Las encuestas retrospectivas, dice, es lo que viene del pasado, ¿no? En este tipo de encuestas se parte de datos que se conocen. Ya lo vimos esto, pero bueno. En este tipo de encuestas se parte de datos que se conocen y la investigación consiste en descubrir características de esa historia. Por decirle, se quiere hacer un estudio porque en un hospital, por decirle, quieren hacer un estudio porque hay muchos pacientes con cáncer de pulmón, por decirlo. Entonces se comienza a preguntarle a los pacientes si fuma o no fuma, por decirle, ¿no? Porque dicen que el cáncer de pulmón viene de uno de los factores es el cigarrillo, ¿no? Entonces se comienza a preguntarle a ellos, hacer una encuesta de todos los que han contraído cáncer de pulmón, quiénes fuman, por decirlo. Entonces, pero no es que comenzaron a fumar ahora, ¿no? Sino desde cuándo comenzaron a fumar. Entonces, se utiliza la estadística, los datos antiguos para recoger una información. Eso es retrospectiva. Y prospectiva es cuando nosotros queremos hacer un trabajo, pero nosotros hacemos una encuesta hoy, pero que nos va a servir para sacar conclusiones más adelante. Por ejemplo, nosotros queremos ver si vamos a cambiar el sistema el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuál que era mejor, el presencial o el virtual. Entonces nosotros comenzamos a recoger información de hoy y más adelante, cuando al final, si fuera por decirle una carrera solamente presencial y otra solamente virtual, entonces tenemos que esperar que pasen los 5 años cuando los estudiantes ya se gradúen. Ahí vamos a ver quiénes están mejor preparados, los de presencial o los de virtual. Entonces, la información que vamos recogiendo hoy, recién más adelante, vamos a sacar conclusiones. Bueno, ahí habíamos quedado la clase pasada. Ok. Entonces, recuerden que estamos en el segundo punto, ¿no? Recolección de la información. Y esa recolección de la información es a través de datos. Entonces, es importante entender bien los tipos de datos, porque más adelante cuando hagamos ejercicios prácticos y cuando utilicemos los parámetros estadísticos, ya lo vimos, ¿qué son parámetros estadísticos? Son, por decirle, información que se ha obtenido de la muestra. Por ejemplo, la media aritmética, por decirlo. Nos dice la media aritmética de la permanencia de los estudiantes de planificación son 6 años. 6 años termina la carrera, por decirlo, ¿no? Eso es una conclusión. Eso a través, sumamos los años, el tiempo que han estado los estudiantes y lo dividimos entre el número de estudiantes y sacamos la media, ¿no? Los promedios, la desviación, todo eso son parámetros. Entonces, esas fórmulas que hay para calcular la media, la mediana, la desviación, la media ponderada,
son fórmulas diferentes cuando los datos son diferentes. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver que hay, dice, la información, esta puede ser recogida o referida a características cualitativas o cuantitativas. Entonces existen datos cualitativos y datos cuantitativos. Y las fórmulas son diferentes cuando son cualitativos a cuando son cuantitativos. Y en el enunciado de problema, a nosotros no nos van a estar diciendo estos datos son cualitativos o estos datos son cuantitativos. No, nosotros tenemos que reconocer con la información que nos dan. Ok, entonces vamos a ver los tipos de datos. Pero antes de ver los tipos de datos, vamos a ver que mucho, en estadística, mucho se habla de variables y de atributos. ¿Alguien me podría decir si ha escuchado esa palabra atributo? Bueno, variables todos han escuchado, ¿no? ¿Atributo han escuchado? No. Nadie ha escuchado los atributos. No, no. No puede ser. Los claro, pues cuando uno dice, no, está por decirle en la calle y pasa una chica muy bonita, ¿qué atributos que tiene esa chica, por decirle, no? O viceversa, con las mujeres es muy difícil que las mujeres hablen así de los hombres, ¿no? Pero, bueno, es una característica que viene definida por nuestros sentidos, ¿ok? O fíjense, esa, esa chica de cabello largo, de cabello corto, o ese tipo gordo o flaco, por eso, ¿no? Es un atributo que tiene esa persona. No decimos si es bueno o es malo, solamente que estamos observando a una persona por alguna característica. Ok, eso es atributo, ¿no? Siempre lo que nosotros observamos por nuestro sentido son atributos. Ok, entonces los datos pueden ser variables y atributos. Las variables también suelen ser llamadas características cualitativas, pero cuantitativas, fíjense, vamos viendo desde acá. Variables cuantitativas. Por eso, porque nosotros, por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene la familia? Unos tienen 2, otros tienen 3. Entonces, variable, cantidad variable de hijos. ¿Y eso por qué? Porque estamos sumando, ¿no? O estamos describiendo. Esa familia tiene un hijo, esa familia tiene 2. Cuantitativo. Son aquellos que pueden ser expresados mediante números. Un hijo, 2 hijos. Son caracteres susceptibles de medición. La estatura, por ejemplo. El peso, el salario, la edad, etc. ¿no? Entonces, todo eso que lo representamos por números es una variable. Y cuando utilizamos la variable es para cuantificar algo. La variable en estadística la representamos con letras mayúsculas X, Y, etcétera, ¿no? Nosotros vamos, dependiendo si en este curso nosotros solamente vamos a ver una variable solamente en un sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos analizar los pesos o la estatura de los estudiantes de la materia de estadística. Nosotros vamos a ver solamente de una variable, pero los que llevan ya estadística más avanzada, ellos, por ejemplo, relacionan dos variables, X y Y. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a estudiar la altura y el peso, por decirlo. Vamos a ver si están relacionados la estatura con el peso. Pero nosotros vamos a ver solamente una variable. O lo vamos a estudiar, por decirle, la altura, o lo vamos a estudiar el peso. Entonces, para nosotros, esa variable la vamos a representar con una letra X mayúscula. También podemos describirla con una X minúscula, o sea, no interesa, ya esos son detalles. Lo que nosotros tenemos que saber, ¿por qué decimos X? Porque nosotros no la conocemos, es lo que vamos a ir a buscar. Okay. Entonces, si una variable es un símbolo como X o Y, que puede tomar un valor cualquiera de un conjunto determinado de ellos. Por eso se llama variable. Si la variable puede tomar solamente un valor, se llama constante. Entonces, si siempre ese valor es el mismo, entonces se llama constante. Ok,
Entonces, voy a repetir de nuevo. ¿Qué es una variable? Es una variable, es algo que nosotros lo representamos por números. ¿Y de dónde salen esos números? O yo cuento cuántos hijos tiene ese, 1, 2, 3, 4, ¿no? O yo mido, entonces utilizo un flexómetro para ver la altura, o utilizo una balanza para ver el peso. Y lo simbolizamos por una letra X o Y, ¿no? Todos los elementos de la población poseen los mismos tipos de caracteres. Por ejemplo, aquí sí, ¿qué significa esto? Que cuando yo voy a, por decirle, voy a utilizar la, la altura, entonces dice que tienen que tener los mismos caracteres. Entonces aquí no hay una persona en mi idioma porque estaba usando un zapato con taco muy grande, o el otro estaba descalzo, no, dice, todos tienen que estar en las mismas condiciones, con las mismas características. Y las variables toman obviamente distintos valores, ¿no? ¿Se puede repetir en algunos casos? Sí, porque pueden haber dos familias que tengan 3 hijos. Pero si todas las familias tienen la misma cantidad de hijos, entonces ahí no podemos nosotros utilizar la estadística, porque eso es algo constante, ¿no? Por lo tanto, estos distintos números o medidas que toman las características o los valores de X, todos ellos juntos constituyen una variable. Ok, entonces, eso, variable, ¿no? Vamos a los atributos. Los atributos también llamados características cualitativas definen una cualidad. Son aquellos que no son susceptibles de medición, es decir, que no podemos representarlos mediante números. Reciben el nombre de variables cualitativas o atributos aquellas características que pueden presentarse en individuos que constituyen un conjunto. Por ejemplo, como yo le decía, ¿no? Esa persona es mujer o esa persona es hombre. Esa persona tiene cabello rubio, esa persona tiene cabello negro. O esa persona es testigo de Jehová, esa persona es católica, esa persona es cristiana, pero solamente estamos describiendo algo. Y aquí no estoy diciendo que el cristiano es mejor que el otro, no, solamente estoy haciendo una descripción de un atributo. La forma de expresar los atributos es mediante palabras. Por ejemplo, vamos a hacer una encuesta de la profesión o la carrera que están estudiando los estudiantes, ¿no? Entonces, ingeniero civil, ingeniero tal, arquitecto, médico, etcétera, ¿no? Estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, etcétera, ¿no? El sexo, la nacionalidad, etcétera. Entonces, solamente hacemos una descripción. Pueden notar que los atributos no se presentan en la misma forma en todos los elementos. Estas distintas formas que presentan los atributos reciben el nombre de modalidades. Una variable, ok, entonces quedó claro. Hay algunas consultas. Yo quiero que esto quede muy claro porque lo vamos a utilizar mucho más adelante en la fórmula. Y repito una vez más, hay una forma que son para variables y otras fórmulas que son para atributos. O las variables que son datos cuantitativos y los atributos variables cualitativas. ¿Alguna duda? Solo una consulta, licenciado, buenos días. El documento que está exponiendo nos va a pasar por si acaso para poderlo tener bueno, y repasarlo cuando se puede. Parece que usted llegó tarde, ¿no? Porque eso ya lo dije en la clase. Sí. Mil disculpas, sí. Eso ya está en la plataforma. Ok, muchas gracias, Cristian. Ok. Entonces, hemos visto las variables y los atributos. Las variables pueden ser de dos tipos. Veamos primero las variables cualitativas o también llamados atributos.
no se pueden medir numéricamente, como ya vimos, la nacionalidad, el estado civil, etc. Y se clasifican en nominales y ordinales. Las variables cualitativas nominales son aquellas que establecen la distinción de los elementos en categorías sin implicar el orden. Por naturaleza no son numéricos. Entonces, sexo, color de ojo, grado de estudio, estado civil, nacionalidad. Nosotros estamos nominando solamente. Las variables cualitativas ordinales, y un hombre dice ordinales, son las que se ordenan, son aquellas que agrupan a los objetos individuos en categorías ordenadas para poder hacer relaciones comparativas. Es decir, son susceptibles de ordenación, pero no de medición. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿no? Vamos a ordenar, por decirle, los estudiantes de la materia de estadística del semestre 2, 2020. Las variables cualitativas nominales sería decir, hay algunos que son de arquitectura, otros son de planificación. Podríamos decir, son hombres, son mujeres. Y las variables cualitativas ordinales son cuando decimos, las vamos a ordenar de acuerdo al orden alfabético de sus apellidos. Entonces estamos ordenando a los estudiantes de la materia por orden alfabético. O vamos a ordenarlo de acuerdo al año de ingreso. Pero sigue siendo cualitativa. Ok, las variables cuantitativas se llaman así cuando la variable está asociada a una cantidad, ¿no? Y se representa por número, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Venimos acá. Entonces, si nosotros vamos a preguntarle la edad de los estudiantes, entonces aquí ya estamos. ¿Por qué? Porque edad es una medición, ¿no? Los días, los años, los meses, etcétera, ¿no? Entonces ya es cuantitativa. Por eso, fíjense, una misma muestra, podemos nosotros utilizar una variable cualitativa o una cuantitativa. ¿Y qué es lo que le define eso? La observación o la característica que estamos viendo. Entonces, dentro de una persona, nosotros podemos describirla por una variable cualitativa o que es una característica, o por una variable cuantitativa que también es otra característica, la edad, por decirle, el peso. Fíjense, nosotros podemos decir, mira, esa persona es gordita, estamos describiendo variable cualitativa, pero el otro escuchó y le dice, oye, ¿cómo que gordo? Vos serás el gordo. No, y vos pesás más, entonces vamos a la balanza. Entonces ahí estamos utilizando una variable cuantitativa para describir la misma cosa, pero el método que estamos utilizando es el que es diferente. Ok, las variables cuantitativas pueden ser de dos tipos también. Pueden ser discretas o pueden ser continuas. Variables cuantitativas son aquellas que solamente pueden tomar números enteros. Por ejemplo, uno puede decir, esa familia tiene 2, 3 o 4 hijos, pero no puede decir, tengo 3 hijos y medio. ¿Cómo que 3 hijos y medio? No, que el otro me salió petizo. No, hijo no interesa el tamaño, es 1, 2 o 3 o 4, por decirlo, ¿no? Entonces, cuando describimos a través de un número, y solamente pueden ser números enteros, entonces son variables cuantitativas discretas. Y las variables cuantitativas son continuas cuando aceptan decimales. El peso, la estatura. Aquí es bueno, por decirle, prestar atención en lo siguiente. Si a nosotros nos dicen, bueno, vamos a pesar a todos los estudiantes de la carrera o de la materia de estadística, y utilizamos una balanza que solamente tiene números enteros,
Entonces pesa 50, 51, 55, 60, 70. ¿Esa será que es una variable continua o discreta? Yo le pregunto a ustedes. La balanza solamente tiene números enteros. Entonces, los pesos que me dan solamente son enteros. Esa es una variable continua o discreta. Si solo tiene enteros, discreta, según lo que nos explicaron. Yo no he dicho eso, yo he dicho que la balanza solamente tiene números enteros, pero la característica que se origina el peso siempre es decimal. No es lo que cuenta no es el instrumento de medida. Lo que cuenta es la característica de esa variable. ¿Me quedó claro? Sí, todo claro. A ver, ¿cómo se llama usted? Pablo Flores. ¿Cómo? Pablo Flores. Pablo. Sí. Yo le voy a preguntar tu edad, si quiere mienta, ¿no? Aunque los hombres no mentimos con la edad, ¿no? ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene usted? 28. Y es una variable continua o discreta. Es una variable, bueno, discreta podría decirse, porque uno... A ver, o sea, calma. Dice discreta, ¿no? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿O cuándo fue? 5 de febrero. 5 de febrero. Cuando llegó el 5 de febrero, ¿usted cumplió cuánto me dijo? 28. 28 años. Pero después, usted cumplió 28 años, por decirle el 28 de febrero, ¿me dijo cuánto? 5 de febrero. El 5 de febrero, por decirlo, usted nació el 5 de febrero a las 4 de la tarde, 4:15, por decirlo, PM de la tarde. Cuando se hizo el 5 de febrero a las 4:15 de la tarde de este año, usted cumplió 28 años. Pero al otro día, usted tiene 28 años y un día. Después 28 años y 2 días. Después tiene 28 años y una semana. Después 28 años y un mes, 28 años y dos meses. Entonces, la edad no es discreta. Porque usted solamente en ese instante que fue su cumpleaños, que nació, exactamente tiene 28 años. A partir de ahí, usted los 28 años ya los vivió. Entonces, usted más bien ya está cerca de los 29 que los 28. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es de dónde se origina esa característica. Lo mismo, la altura. Si la altura me dicen que flexómetro solamente uno, fíjense, es interesante también porque muchas veces a propósito lo hago, por decirlo. Entonces, si yo le digo, esa persona mide 170 centímetros. ¿Esa es una variable continua o discreta? 170 centímetros. ¿Es continua o discreta? En este caso yo creo que sería discreta. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hecho que de mi flexómetro me dé solamente en centímetros, pero si yo utilizo un flexómetro que tenga otras unidades de medida, por decirle, milímetros, entonces va a ser 170,5 milímetros. Entonces, o pues ese 170 centímetros, yo puedo decir, es 1 metro con 70 centímetros. Entonces ya es decimal también. Entonces, el mismo error que habla de la edad. Entonces, si nos dan números enteros, no significa que es discreta. Tenemos que ver de dónde se origina. Se origina de un instrumento de medida que me da. Si la temperatura me dice, la temperatura de hoy es va a ser 33 grados. ¿Eso es continuo o discreto? Continuo sería. Continua, porque el termómetro que me está diciendo me está dando 36, pero en realidad puede ser 36,1, 36,2. ¿Ok? Entonces, nosotros
cuando nos dan el dato, tenemos que analizar de dónde se origina. ¿Ok? Bueno, entonces, que quede claro esas 4 tipos de datos, ¿no? Ok. Bueno, entonces ya hemos visto los datos, ahora vamos a ver las muestras. Existen básicamente 2 clases de muestras. Las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestreo no aleatorio o también llamado muestras de juicio. Dice, una muestra seleccionada por muestreo de juicio se basa en la experiencia de alguien en la población. Nosotros vamos a utilizar el muestreo probabilístico, pero ¿qué significa el muestreo no probabilístico? Por decirle, dice, mucho tiene que ver esto con la persona, con el juicio, con la experiencia, con la experticia de esa persona. Entonces, por decirle, en un hospital llegan unos pacientes y emergencia, por decirle, y está gritando de dolor. Entonces, ahí dice el médico, el especialista, dice, ¿sabe qué? A ver, sáquenle una radiografía o una ecografía del hígado. Entonces, ¿por qué dice? Porque supone, porque le tocan ese lado y dice, este parece que es una inflamación del hígado, y bueno, ¿y qué has comido? Entonces le hace ciertas preguntas y él deduce que puede ser del hígado y le toma una ecografía y después unos análisis para confirmar. Porque él no puede estar diciendo, a ver, ¿saben qué? Desle una para el hígado, una para el corazón, otro para los riñones, van. No. Entonces aquí no es a la adivinanza. Vamos a ver, bueno, como es por la barriga, bueno, de repente son los intestinos, metámosle por los... No. Aquí es, por decirle, imagínense cómo eran antes los médicos cuando no había, solamente había radiografía, ¿no? Le apretaban la barriga a uno y decía, parece que tiene alguna cosa, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a ver esto, porque esto tiene más que ver, no deja de ser una muestra, porque la persona está yendo ahí con un cierto síntoma y lo tiene que examinar. Nosotros vamos a ver las muestras que utilizan y se basan en las probabilidades. Aunque en algunas cosas, por decirle, las no probabilísticas y las probabilísticas pueden coincidir en algunos casos. Por ejemplo, en el tema del tiempo, mi abuela decía, me duele la rodilla, mañana va a volcar solo, va a llover. Y como que casi siempre acertaba, por decirlo. Eso es no probabilística. ¿Ya? O fíjense que se huele a agua, que dice, que fíjense se está poniendo negro, va a llover, ¿no? Eso es por la experticia. ¿Y cómo sería probabilística? La gente especialista en meteorología comienzan a examinar el satélite y dice que en Yacuiba hay unos vientos del noroeste y viene con un tiempo de sur, entonces eso va a llegar a Santa Cruz en unos 2 días, pero en base a información. Pero a veces dice, pucha, ya le pelaron otra vez esto, fíjense, no hizo frío. Pero ¿qué pasó? Porque por eso cuando decimos probabilística, hay una probabilidad de que sea cierto o de que sea errado. Entonces, ¿qué pasó? Cambió el sentido del viento y el sur se fue para otro lado, por decirlo. ¿Ok? Bueno, nosotros nos vamos a basar en las muestras probabilísticas. Son aquellas en que todos los elementos de la población tienen la oportunidad de ser escogidos en una muestra. 2 minutos, por favor, le pide que está sonando el timbre en mi casa y quiero ver qué pasa ya. 2 minutos, por favor.
Ok, gracias. Vienen, lo dejan el periódico y ya después vienen a cobrar. Bueno, bueno, las muestras, ¿no? Muestras probabilísticas, dice una característica que todos tienen la misma posibilidad de ser tomadas en cuenta. ¿Qué significa eso? Por decirle, nosotros vamos a hacer una encuesta para marcar la fecha del examen entre los estudiantes de estadística. Entonces todos están ahí. A ver, te vamos a preguntar qué día lo hacemos. Entonces uno dice tal día, el otro dice no, la otra semana no. Pero todos pueden participar. El hecho de que una persona no diga nada no significa que está participando, pero dice, tiene la oportunidad de participar. Cuando hacemos una rifa y nos venden un ticket, la colita, esa tiene que tocarse en la bolsa, por decirlo. Y después dice, oye, yo compré 10 números, 100 números y no gané nada. Ah, ¿sabe qué? Nos olvidamos de poner los taquitos justo de ese talonario. Entonces, eso es un error, ¿no? Todos tienen que tener, después tenemos que mezclar bien la bolsita porque los que se quedan por debajo tienen menos posibilidad de ser tomados en cuenta. Entonces tenemos que mezclar muy bien para que todos tengan que ser tomados en cuenta, ¿no? Los datos estadísticos se obtienen mediante un proceso que comprende la observación directa, por nuestro sentido, o la medición. ¿Okay? Uno son los datos cualitativos y los otros los datos cuantitativos. Actualmente existen formas de tomar muestras. Nosotros vamos a ver aquí las más importantes y las otras son como un híbrido, ¿no? Son una mezcla de ambas, ¿no? Vamos a ver las más importantes. Pero antes de ver las más importantes, vamos a ver algunas definiciones. Aquí le he puesto así definiciones importantes porque también esto hay mucho que hablar. Pero nosotros lo vamos a simplificar, vamos a ver qué es y dónde se utiliza. El grado o nivel de confianza. Entonces, si por decirle, en los estudiantes de estadística, yo hago una encuesta al comenzar la clase y le digo, a ver, ¿quiénes son hinchas de Oriente? ¿Quiénes son hinchas de Blooming, por ejemplo? ¿No? Pues hay 10 personas y casualmente 7 eran de Oriente y 3 de Blooming. Pero después eso no significa que dicen, el 70% de los estudiantes de la estadística son hinchas de Oriente. No. ¿Por qué? Porque después de repente los que llegan más tarde son los luministas o masistas, ¿no? Esos llegan, son flojos, esos llegan más tarde. Entonces de repente más bien es al contrario, ¿no? Entonces siempre hay un nivel de confianza. El nivel de confianza o grado de confianza significa, o en las encuestas han visto, ¿no? Dice una encuesta, dice tal va a ganar, el otro dice no va a ganar este otro, y con un grado de confianza de más o menos 3%, dicen por ejemplo, ¿no? Entonces hay una variabilidad. Cuando no hay variabilidad y es exacto, entonces eso no es probabilidad. Cuando alguien le dice, oye, te vendo una rifa, mira, seguro que usted, Inge, se la va a ganar. Dice, pucha, le digo, ya me la está charlando porque entonces no va a ser rifa, ¿no? Si ya me dice que yo la voy a ganar. Ok. Entonces, todas las muestras tienen un nivel de confianza. La única posibilidad de que sea 100% es por decirle cuando nosotros mismos vamos a examinar algo. Pero si estamos hablando de grandes cantidades, entonces vamos a perder mucho tiempo y vamos a gastar mucho dinero. A medida que la muestra es mayor, el nivel de confianza es mayor. Como yo les decía al comienzo, los hinchas, ¿no? Como hay solamente 10 personas, el margen de error es mayor, y cuando hay más personas, el margen es menor. El nivel o grado de confianza siempre es fijado por el investigador, en base a la experiencia o al conocimiento. Y le digo esto, por eso yo le digo, es un poquito, ya es de los especialistas, ¿no? Nosotros, para nuestros trabajos, y generalmente siempre tiene un nivel de confianza del 95%.
Entonces dice más o menos 5% de variabilidad. Y cuando nosotros tenemos ese nivel de confianza, hay un valor Z que se dice, vamos a utilizar el 1,96. Si queremos que sea un nivel de confianza de 100%, el Z es 2,58. Pero, repito, eso es más para los especialistas. Hay una tabla que dice qué nivel de confianza nosotros queremos, pero en general, no quiero decir siempre porque cuando alguna persona hace algo específico, él le asigna, ¿no? Pero por decirle, cuando son temas donde la muestra es menor y donde es un tema de salud, por decirle que es importante, entonces ahí se utiliza mayor nivel de confianza. Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar con 95%. En donde cuando es 95% de confianza, el Z es 1,96. Cuando el nivel o grado de confianza es 95%, el muestreo tiene un error que depende con ese nivel de confianza. Es como le digo, ¿no? Si yo quiero encuestar más gente, el error de muestreo va a ser menor. Si yo quiero encuestar menos gente, el muestreo va a ser error. Entonces, el error de muestreo admisible es también definido por el investigador y se representa por E minúscula o E mayúscula. Y cuando nosotros consideramos 95%, el Z es 1,96 y el error es 4%. Entonces, la fórmula para calcular, yo quiero hacer una encuesta en la Facultad de Ciencias de la Hábitat para ver si los estudiantes aprueban la gestión de nuestras autoridades. Entonces, yo tengo que realizar una encuesta. Y dice, ¿cuántas personas voy a encuestar? Yo digo, voy a encuestar 100, 50, 200. Los expertos en estadística ya más o menos dicen, cuando son 1000, entonces mejor muestrea 60. Cuando son 2000, 70, sí es porque ellos son expertos. Pero nosotros vamos a utilizar esta fórmula. Se utiliza para muestra de cualquier cosa y en cualquier sentido. Porque de aquí lo único que cambia, si yo quiero mayor confianza, entonces fíjense, el Z va a ser mayor y el E va a ser menor, por decirlo. Ok, entonces repito, cuando queremos hacer una encuesta, utilizamos esta forma. ¿Qué es el N? Ahí N nos va a decir el tamaño, cuánta es la muestra, cuántas personas yo voy a encuestar. ¿Qué es el N mayúscula? Es el tamaño de la población. Yo quiero hacer una encuesta a los estudiantes de la Facultad de Hábitat y quiero saber a cuánto necesito encuestar. Este N son 5.000 estudiantes ahí en Hábitat, por decirle, ¿no? La desviación, 0,5, ¿no? Porque es lo que hemos visto acá. La desviación estándar, perdón. En alguna fórmula se van a fijar que no aparece este de acá, pero aparece un P y aparece un Q. P significa probabilidad de éxito y Q significa probabilidad de fracaso. Eso es cuando se va a hacer una encuesta piloto primero. Entonces, nosotros podemos conocer ese P y conocer ese Q. Pero en general no se hace, ¿ya? En realidad directamente utilizamos la desviación y utilizamos 0,5. También los expertos en estadística pueden definir otro número. Ok, el N, repito, todos los estudiantes de la facultad, 0,5. El Z, ya nosotros dijimos que iba a ser 1,96 acá, ¿no? Aquí dice, ese es el valor nivel confianza, es un valor constante, que si usted no tiene su valor, siempre utilice 1,96. O si usted quiere llegar al 99%, 2,58. Pero, repito, utilicemos 1,96. E, por decirlo, dice, ¿no? Es el límite, el aceptable del error muestral. Entonces, entre 1 y 9% es lo que se utiliza. Entonces, nosotros podemos utilizar el medio, la mitad, ¿no? Veamos un ejemplo. Dice, calcular el tamaño de una muestra de una población de 500 elementos con un nivel de confianza del 95%. Fíjense,
Aquí dice 500 elementos. Aquí no me está diciendo si los datos son cualitativos o son cuantitativos. Esta fórmula es para datos cuantitativos y cualitativos. Ok, entonces, N500 me dice, ¿no? Aquí está la fórmula. Entonces, 500, le hemos dicho que la desviación utilicemos 0,5 al cuadrado, el Z 1,96, el E 0,05, porque aquí hemos dicho que varía entre 1 y 9%. Si utilizamos 5%, lo dividimos entre 100 y da 0,5. N500 menos 1 más 0,5, y hacemos esa cuenta y nos da 217. Entonces, si hay 500 personas para ese nivel de observación, entonces nosotros vamos a tener 217. Si nosotros tenemos 1500, hagan la prueba con 1500 y van a ver que este valor no cambia mucho. Lo que sí cambia es cuando cambiamos estas variables. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no cambia mucho? Fíjense. Aquí en la fórmula dice acá arriba hay n, que es 500, y acá n menos 1, 500 menos 1, 499. Entonces arriba lo vamos a dividir en el trabajo. Y este sigma es 0,05 y este 1, tanto. Cuando multiplicamos esto, prácticamente me va a dar un mismo valor. Solamente cuando este n se eleva mucho, ahí sí cambia. Pero estoy diciendo, en vez de 500 vamos a utilizar 100.000, por decir. Ahí se nota que cambia. Pero ustedes a manera de práctica, fíjense. Ok, entonces, siempre que ustedes quieran tomar una muestra, lo importante es saber qué cantidad. Ustedes utilizan esta forma. ¿Quedó claro? No se duerman. No es hora de dormir. Sí, quedó claro, licenciado. Se ha quedado preocupado, ¿no? Porque ya no tiene 28, ya tiene 29, dice. Eso es la cronología. Lo mejor es cómo uno se siente. Si usted se siente joven, entonces es joven. Ok. Nah, está bien. Ok. Bueno, entonces ya hemos definido los datos, ¿no? Si son cualitativos, que son cuantitativos, que son ordinales, nominales, discretos o continuos. Algunas definiciones importantes. Cómo se toman las muestras. Ahora vamos a ver qué método vamos a utilizar. Esto también es muy importante. Dice, ya sabemos que las muestras probabilísticas son aquellas en que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. A continuación veremos algunos procedimientos más usuales en la selección. Existen, bueno, aquí me faltó el conglomerado, ya está acá, porque yo no le iba a poner, pero al final dije, bueno, por ahí alguien me pregunta qué es conglomerado, me faltó ponerlo acá, ¿no? Entonces hay muestreo aleatorio, que puede ser simple o estratificado. Muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo de conglomerado. El muestreo aleatorio simple, como se dice aleatorio, es al azar. ¿Ustedes han escuchado los juegos de azar? Sí. ¿Qué Sí. son? Díganme uno, a ver. La ruleta, por ejemplo. El bingo, por ejemplo, ¿no? Bueno, Sí. esos utilizan, de ahí surge este método, ¿no? Aleatorio. Dice que cualquiera se lo puede ganar, dice. Pero yo, siempre que las condiciones sean normales, ¿no? Porque hace unos años estábamos hablando explicando esto, y alguien dice, yo digo, se dicen los juegos de azar. Entonces, si usted dice que todos tienen la misma posibilidad de ganar, entonces, ¿por qué los bingos siempre ganan? Me dice. Obviamente siempre ganan porque ellos le han hecho algunos arreglos a los dados, las cartas están marcadas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí estamos hablando cuando las condiciones son normales. Ok. Bueno, antes de hablar de esto, dicen, es necesario recalcar que la población de investigación es finita. Todos estos muestreos que estamos haciendo aquí es cuando la población es finita. Una muestra aleatoria simple, tomada de una población finita, es seleccionada de tal manera que cada muestra posible del mismo tamaño
tiene igual probabilidad de ser seleccionado. Para obtener una muestra aleatoria simple, cada elemento de la población debe tener la misma probabilidad. Ok, algo que me estaba olvidando. Independiente del método que nosotros vamos a utilizar, la forma que se utiliza para saber la muestra es la misma, ¿ya? El objetivo fundamental de este tipo de muestreo es tratar de eliminar la predisposición con los que los elementos podrían ser elegidos. El método más fácil que se utiliza para lograr extraer una muestra es enumerar todos los elementos, luego fijamos el tamaño y empezamos al azar. Ok, por decirle, este método, ¿no? Pero cuando la muestra es muy grande, es trabajosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar o numerar a toda la muestra. Por decirle, nosotros decimos que los 217 que hemos dicho acá. Entonces nosotros vamos a tomar, esa va a ser la muestra, ¿no? La muestra 217. Pero nosotros tenemos que numerar estos 500. Entonces este de aquí es 1, el otro es 2. Por ejemplo, nosotros en la clase, por decirle, ahorita hay 52. Entonces cada uno tiene su nombre. Entonces aquí nosotros decimos, bueno, vamos a hacer, vamos a tomar, vamos a escoger, a ver, va a haber una exposición y vamos a ver quién va a ser el orden en que van a exponer. Entonces dices, no, vamos, en este método se necesita de alguna manera ordenar o identificar. Entonces nosotros decimos, vamos a poner un papelito y en todos los papelitos vamos a poner un número y ese número coincide con el número de la lista que están inscritos. Entonces hay del 1 al 52. Entonces están los 52 en la clase, aquí estamos presencial, clase presencial, por decirle, y del 1 al 52 nosotros numeramos. Entonces, podríamos hacer de dos maneras. Lo pongo en una bolsa, lo batimos en la bolsa y le digo, a ver, saquen un número. 34. 34 es tal persona. Pero los 52 están en la bolsa. Por eso dice, todos tienen la misma probabilidad de ser tomados en cuenta. Pero imagínense, si nosotros tendría que hacer 217 la muestra. Entonces tenemos que estar en un papelito anotando los 217 números. Y por ejemplo, aquí facilita porque están numerados por la lista de inscripción. Pero si no están numerados, ¿qué tenemos que ir poniendo en el papelito el nombre de cada una de las personas? ¿Ok? O si no, decirle, bueno, joven, vamos a hacer una encuesta, por favor, ordenarse en una fila. Y comiencen a numerarse uno y el de atrás 2, 3, 4, así, ¿no? Y después dice, bueno, salió el papelito el 34, ¿quién es el número 34? A ver, salga, bueno, venga, adelante. Entonces, es simple, ¿no? Sencillo, ¿no? Pero el problema es que cuando la muestra es muy grande, entonces tener que numerar y poner un papelito a todos ellos resulta un poco moroso. Pero desde el punto de vista de las probabilidades, es fácil de entender y podemos verificar que todos son tomados en cuenta. Alguien dice, señores, ¿saben qué? Hay un tema aquí que yo pienso que hay algo trucho. A ver, quiero ver que esté mi número ahí. A ver, bueno, entonces todos los papelitos, a ver, ábranlo y vean si está el nombre de este señor. Ah, fíjense, está aquí. Ah, disculpen, ¿ok? Entonces, ese es el muestreo aleatorio simple. Veamos ejemplo, dicen. Se decide implementar un programa de vacunación ante sarampión en una localidad. La cobertura entre 1.200 niños. Dice que en esa localidad hay 1.200 niños. Se ha decidido tomar una muestra de 60 niños. Entonces ellos han decidido, esto es de salud, entonces ellos dicen, con 60 niños ya tenemos una idea, ellos son expertos y ya dicen 60 niños. Y se ha decidido implementar el método aleatorio simple. Entonces, la población 1.200, la muestra 60, se hace una lista de todos los 60 niños, hay que ponerle su nombre, todas esas cosas, ¿no? Se enumera, dice, ¿no? Aquí
podemos numerar de todos o solamente de de todos estos, 1200, nosotros vamos a seleccionar 60 niños. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? De esos 1200 niños, nosotros ponemos su nombre. Después, en un papelito, lo metemos en una bolsa y decimos que la muestra es de 60. El médico ha dicho, queremos una muestra de 60. Entonces van sacando un papelito y dice, a ver, Julano, Pedro, Chávez, pan, uno, el otro pan, hasta que sean los 60. Ok, algunos dicen que, y es cierto, que tiene un margen de error. Por ejemplo, dicen, al primero, vamos a hacer una rifa y vamos a sacar al tercero o al primero, dicen, ¿no? Algunos dicen al primero, otros dicen al tercero. Dice que, fíjense, vamos a hacer con números pequeños. Vamos a suponer que son 10, ¿ya? Y dice, son 3 premios, dice, ¿no? O 2 premios. Entonces, al primero o al tercero, dice, ¿no? Entonces, al tercero, dice. Entonces, sacamos el primero al agua. El segundo, al agua. El tercero, el premiado, ¿no? Pero de los 10 ya quedan 7, por decirle nomás. ¿Me entienden, no? Ya los 3 han quedado fuera, 2 fueron al agua y el 1 se ganó. Vamos al segundo premio. Pero eran 10 papelitos, pero ya para la primera rifa salieron 3. Ahora vamos al segundo. Para el segundo solamente quedan 7. Entonces esos 7 tienen mayor probabilidad de ganarse un premio que los primeros. ¿Por qué? Porque cuando el primero que salió al agua, él fue 1 de 10. Entonces después que pasó la primera rifa, queda 1 de 7. Entonces estos que quedaron para la segunda tienen mayor probabilidad de ganar. Entonces, tiene ese error, por decirlo, ¿no? Pero como le digo, hay probabilidad. Entonces, quedó claro este sistema, es el que nosotros utilizamos, el más simple, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda de este método? Ok, entonces, repito, ustedes me dirán, si nosotros colocamos 1200 en esta fórmula, no nos va a dar 60. No, esto ya un médico dice, no, con 60 es suficiente. Aquí los expertos están diciendo, ¿no? Ok. Muestreo aleatorio estratificado. Entonces dice, estratificado viene de estratos. Fíjense, acá dice muestreo aleatorio simple y estratificado. Después muestreo sistemático y muestreo estratificado. Entonces, vamos a seguir y después volvemos al muestreo aleatorio, ¿ok? Hemos visto el muestreo aleatorio simple y existe el estratificado. Pero primero entendamos cómo es el muestreo estratificado, porque el muestreo aleatorio estratificado es una combinación entre el muestreo aleatorio y el muestreo estratificado. Ok, entonces el muestreo aleatorio simple es el común que nosotros utilizamos en los bingos, en las rifas que hacemos. Muestreo aleatorio estratificado. Muestreo sistemático. En este procedimiento se selecciona una muestra tomando cada késima unidad, késima lo vamos a representar por esa K, de la población, una vez que las unidades de muestreo están numeradas o arregladas en alguna forma. El número K es la razón de muestreo, esta es la razón del tamaño de la población al tamaño de la muestra. Entonces, por decirle, ¿no? En el ejemplo que acá nosotros vimos, eran 500, ¿no? 500 entre 217 nos da 2,5, ¿no? Siempre este K tiene que ser entero. Entonces lo aproximamos al valor más cercano, o sea, 2. Entonces, ese késimo es 2. Entonces dice, ¿no? Volvemos por decirle al de la lista de la clase. Entonces dice, vamos a sacar un número, dice 4 por decir, o 5. Entonces, el primero, el número 5 en la lista es esta persona. ¿Y cuál es el siguiente? Dice 5 más este valor que dio acá es el siguiente. Y se le va sumando este mismo valor. Miremos un ejemplo.
Dice, se acercan las Navidades y cierta empresa de panetones cree que no va a poder entregar todos los pedidos a tiempo, a no ser que aumente su plantilla de trabajadores. La empresa dispone de un listado ordenado alfabéticamente de 20 personas con las mismas características del puesto y que actualmente están desempleadas. Entonces, fíjense a lo que describe aquí. Y están ordenados. Entonces, en este método, todos tienen que estar ordenados. Y fíjense, en el método de aleatorio simple, no dice que tienen que estar ordenados, tienen que estar identificados, ¿no? Con un papelito. En este de acá, sí se tienen que estar ordenados. La empresa dispone, dice, de un listado de 20 personas con las mismas características. Entonces, esas 20 personas tienen las condiciones de trabajar en la empresa. Puesto que el tiempo apremia no es posible realizar una entrevista personal, se decide elegir a 5 trabajadores. Entonces, la población es 20, el N mayúscula, y nosotros necesitamos 5 en la muestra, entonces 20 entre 5, 4. Entonces nosotros elegimos esto de partida. Entonces el punto de partida puede ser con el primero del orden alfabético. ¿Cómo se va a hacer el segundo? El segundo, 1 más 5, entonces el sexto de la lista, fíjense, son 20, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces dice que tenemos que ordenarlo. Entonces, la primera manera es decir, ¿no? Bueno, desde el primero, y como dice, 20 es la población y 5 la muestra, entonces el késimo, que es un factor, es 4. Entonces digo, ¿no? 1, el primero, ¿no? Después, 1 más 4, 5. Entonces, en el 5. El 5 de la lista, yo veo el orden, a quién corresponde en la lista alfabética y dice tal persona. 5 más 4, 9. 9 más 4, 13. Más 4, 17. 17 más 4, 20. ¿No? Entonces, 5 más 4, 9, 13, 17, 18, 9. Ok. Entonces, fíjense, estas serían 1, 2, 3, 4, 5, pero ¿por qué 6? 14, 15, 17, 17, 18, 19, 20. 1, 1, 2, aquí está más. Fíjense, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, nomás, ¿no? Entonces, van a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Este no llegó, ¿no? Porque si es 17, 18, 19, 20. Sí. Disculpe, una consulta, ¿no empezaría desde 0? No, porque yo he decidido que va a ser desde 1. Yo decido eso. Si usted quiere decidir que sea sobre 0, entonces o puede ser de 0. Esa es una manera. Buena su pregunta. La otra manera, dice, yo elijo al azar. Entonces yo decidí 1 y sale así. La otra manera es comenzar desde 0. Entonces, si yo comienzo aquí, fíjense, comienza de 2. Entonces, 2, 3, 1, 2, 3, 4 va a ser esta, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, este método del sistemático también puede ser, se llama puro o aleatorio. Puro es cuando, por decirle, nosotros decimos, vamos a hacer alguna cosa semanalmente.
y nosotros decimos, bueno, va a ser a partir del lunes. Entonces el lunes, el primer día de la semana, no cambia. Pero después nosotros decimos, bueno, pero también va a ser una parte aleatoria. Entonces nosotros decimos, el K-ésimo va a ser 1 o va a ser 2, entonces yo digo, como dice 1, no va a ser lunes, va a ser martes, por decirlo, ¿no? Entonces tiene una parte aleatoria y tiene otra parte simple, ¿no? Ok, veamos a ver de nuevo. Tiene la población, la muestra y tiene un factor. Entonces a ese factor nosotros le vamos aumentando lo que dice el factor. 1, 1, 2, 3 y 4. Entonces sería acá, ¿no? Yo decido 1, entonces 1, 2, 3, 4, entonces sería el 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, entonces sería el 11. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y aquí el 20, ¿ok? Ahora quedó bien, ¿no? A ver, lo vamos a hacer con otro color, con amarillo. Ok, entonces yo decido que sea como el 1. No se ve. Verde, el poderoso oriente. Ok, yo decido que sea verde. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, 6 sería el que se elige, ¿no? El primero, el sexto. 1, 2, 3, 4, se elige el 11. 1, 2, 3, 4, se elige el 16. 1, 2, 3, 4, se elige el 20. Yo puedo decidir que comience con el 2. 2 más 4, 6, y así le va sumando y va seleccionando. Entonces, este es sistemático. Entonces, en la industria, este es el sistema que más se utiliza. ¿Por qué? Porque las empresas están fabricando los productos en línea. A medida que se va fabricando, van saliendo y yo te quiero sacar muestras para hacer un análisis de calidad, por decirlo, ¿no? Entonces, tiene que tener un orden cronológico. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Estudiantes de arquitectura es un grupo homogéneo porque todos estudian arquitectura, diseño integral, todos, etc. Entonces, y dentro de esos grupos, sí, son homogéneos. A esos grupos que hemos formado aquí se llaman estratos. Después de eso, dicen, nosotros queremos tomar una muestra, ¿no? Entonces nosotros decimos, sumamos todo eso, 6.300. 3.500 entre 6.300 por 100 da 55. 1.800, entonces sabemos el porcentaje. Por si acaso estos datos no son reales, yo me los inventé nomás, ¿no? Entonces después decimos, nosotros, para tomar una muestra, estos estratos de acá, estos sí son reales. Entonces, yo este 1944 lo coloco en la fórmula. Y ahí me dice cuánto, qué número es. Después yo coloco este 514 y me dice, entonces, ahora sí, porque no se va a dar, dice, de arquitectura voy a encuestar 20, de diseño voy a encuestar 12, de planificación 4 y de arte 3, por decirlo. Entonces ahora sí es homogéneo. Entonces, dice, estos grupos que son iguales se llaman estratos. ¿Quedó claro? Sí. Ok, entonces volvemos ahora acá donde dice aleatorio estratificado.
aleatorio simple, aleatorio muestra estratificado. Entonces dice, la población de N, él le pone H, por ejemplo, H es H1 es arquitectura, H2 integral, H3 así, ¿no? Le llama H. Entonces, pero si nosotros sumamos todos estos H, al final da un total, dice, ¿no? Entonces, para obtener una muestra aleatoria estratificada, se divide la población N en diferentes grupos o llamados estratos H, cada uno de ellos con sus propias características. Son heterogéneos entre los diferentes estratos, entre H1 y H2 son diferentes, pero dice son heterogéneos entre cada estrato. Entonces, se define el estrato y se cumpliendo con la homogeneidad interior. Entonces, como yo le dije, ¿no? El aleatorio estratificado, nosotros ¿qué hacemos primero? Estratificamos, ¿no? Y nosotros después queremos tomar una muestra, dice de arquitectura es esto. Aquí está mal, ¿no? Aquí no es muestra, aquí es la población, ¿no? Porcentual. Entonces, nosotros aquí, este que es estratificado, podemos utilizar al azar. Nosotros queremos 60 y nosotros a estos 1944 le damos comenzamos a sacar los 60 primeros números, esos son la muestra de arquitectura. Después estos 514, nosotros le damos un papelito, sacamos y dice 40. Después estos 57. Entonces, estamos utilizando el muestreo simple, pero después que ha sido estratificado. Pero también podemos utilizar el muestreo sistemático, estratificado. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, nosotros queremos sacar 60 de muestra, entonces 1944 dividido entre 60 nos da un valor, pero estos tienen que estar numerados. Entonces comenzamos. El primero más 60 es 61, más 60 es 122 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces primero hacemos una tablita de esta, que es la estratificación. Y después podemos utilizar el muestreo aleatorio o el muestreo sistemático. ¿Quedó claro? Ingeniero, disculpe la muestra, no entendí. ¿Cuál tenemos muestra? Los distritos, tenemos el porcentaje y Esto, la muestra, repito, ¿cómo la determinamos? esto no es muestra, esto es población. Población. Pero en realidad la población es esto, ¿no? Esta es la población total. Pero la que se va a tomar en cuenta porcentaje, 3.500 entre 6.300 por 100, 55. Entonces dice, de los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Hábitat, 3.500 estudian arquitectura, 1.800 estudian diseño y así, ¿no? O podemos decir, el 55,56% estudia arquitectura, el 28% diseño. ¿Cómo se calcula este porcentaje? 3.500 entre el total por 100. 1.800 dividido entre 6.300 entre el total. Entonces nosotros tenemos el porcentaje. Entonces yo le dije, ¿por qué se hace esto? Porque si yo voy a tomar una muestra, fíjense, como la cantidad de estudiantes de arquitectura es más del 50%, de repente en mi muestra van a salir muchos de arquitectura, pero ni uno de arte. Entonces dice, ¿no? Yo de esta manera, yo utilizando la forma de arriba, utilizando esta fórmula, para uno coloco 1944, creo que era, ¿no? 1944, y aquí me dice un valor. Entonces la muestra aquí va a ser, me va a decir el resultado que salga de allá de arriba. Después aquí me va a hacer otro. Esto sí ya es la muestra. Aquí solamente lo que yo estoy haciendo es una distribución en base al porcentaje. Entonces, en mi muestra me va a salir una mayor cantidad de arquitectura, después en el orden diseño y así sucesivamente. Entonces yo lo voy a arreglar y aquí es
utilizando la fórmula de arriba, me va a salir aquí, por ejemplo, 40, por decirle, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Aquí me va a salir 20, aquí me va a salir 5, por decirle, y aquí me va a salir 4. Entonces, como yo voy a hacer esa encuesta, yo tengo que preguntarle primero, estoy andando por la facultad haciendo la encuesta, disculpa, ¿qué estudia? Arquitectura, ok, encuesto. Pero ya cumplí, ya encuesté 40 de arquitectura, entonces digo, voy a otro, digo, ¿qué estudias arquitectura? No, disculpa, ya encuesté a toda arquitectura. De esa manera yo garantizo que 4 de arte, aunque son poquitos, que casi no los encuentro, entonces no los encontré en el campo, entonces me voy allá al centro donde están los de arte para garantizar que 4 sean encuestados. De esa manera yo tengo una mayor representación de la encuesta. Porque de repente a todos estos que yo tenía que encuestar, que el total que tenía que encuestar, por decirle, serían 70 o 69. De repente los 69 salieron encuestados de arquitectura, porque son mucho más. Entonces yo lo voy a arreglar ahorita y lo voy a subir de nuevo, que en realidad esto no es muestra, ¿no? Este es un porcentaje de los estudiantes inscritos. La muestra viene aquí al ladito. ¿Y cómo consigo esa muestra? Con la fórmula que he mostrado arriba, ¿no? Con esta fórmula, ¿no? ¿Quedó claro ahora? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Y por último, viene el muestreo de conglomerado. El muestreo de conglomerado, yo no lo había puesto porque este se utiliza para cuando hay gran cantidad, la población es muy grande y geográficamente es muy difícil, caro, hacer una encuesta. Entonces, este muestreo por conglomerado hacen las empresas encuestadoras para las elecciones, por decirlo. Dice, se usa en poblaciones grandes y muy dispersas desde el punto de vista geográfico. Entonces, también ahí, fíjense, tenemos que también formar estrato. Entonces aquí voy a poner La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, su población y el total. Y saco el porcentaje y después digo, y después calculo la muestra. Porque de repente yo, si voy a hacer una encuesta, si imagínense, si encuesto los de Pando o encuesto por decirle los de Oruro, ¿por quién cree que va a ganar? Casi todos van a decir por el MASPO, ¿no? Pero si encuesto los de Santa Cruz, ahí me van a decir por otro partido. Entonces, con eso se consigue que toda la población geográficamente muy distribuida, yo consiga muestras representativas. Entonces, fíjense, el conglomerado es muy similar al estratificado. Igual se forman estratos, pero aquí se forman estratos por localidades, se forman estratos por ciudades, etc. Pero aquí nosotros hemos dicho, en arquitectura, todos son homogéneos, pero en los conglomerados no, porque fíjense, un conglomerado sería el departamento de Santa Cruz, pero dentro del departamento de Santa Cruz, si nosotros hacemos una encuesta en Villapacaní, van a decir que es el MAS. Si hacemos una encuesta aquí por Equipetrol, todo menos el MAS, por decirlo, ¿no? Entonces dice, cuando nosotros realizamos por conglomerado, después tenemos que hacer otra por estratificado. Se usa en poblaciones grandes y muy dispersas desde el punto de vista geográfico, y en los cuales el muestreo aleatorio simple sería un poco antieconómico. Fíjense, si utilizaríamos el aleatorio simple, tener que enumerar a todas las personas, ¿no? Si utilizaríamos el sistemático, teníamos que ordenar, señores, pónganse en fila todos, no se puede, ¿no? Entonces la única manera es el conglomerado. En este tipo de muestreo, en lugar de seleccionar directamente los elementos de la población, se hace unos grupos. Aquí lo llamamos estrato, por cada departamento, dice, ¿no? Esos departamentos, sí, a diferencia acá, en arquitectura, todos son homogéneos. Pero en un departamento no son homogéneos, son heterogéneos. Entonces, si yo en conglomerado formo esos aglomerados
Pero dentro de esos aglomerados, yo también tengo que utilizar otro sistema para que no me suceda, por decirle, que tengo que tomar en cuenta a los que son heterogéneos, Yapacaní, que se llama San Julián, Santa Cruz. ¿Okay? Entonces, en este tipo de muestra, en lugar de seleccionar directamente los elementos de la población, se hace una selección por grupos o llamados conglomerados, que son agrupaciones de elementos que deben ser lo más heterogéneos posible, a diferencia de los estratos. Aquí, cuando eran los estratos, los de arquitectura, casi todos estudian lo mismo, entonces son iguales. Pero en los departamentos no son iguales, son diferentes, dependiendo de la zona, ¿no? De suerte que cada una de ellas resulte una réplica reducida de la población. La muestra general está formada por todo o por una submuestra de las unidades. Ok. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y cuál es el mejor para utilizar? Dependiendo de qué es lo que ustedes van a hacer. Si ustedes van a encuestar una pequeña cantidad, entonces utilicen el muestreo simple, ¿no? Pero sin esa muestra que van a utilizar, hay, por decirle, hay de diferente carrera, vamos a hablar de la facultad, si hay de diferente carrera, entonces lo estratificamos. Colocamos cuál es la población de cada carrera, vemos el porcentaje y sacamos qué cantidad de estudiantes representa. Y de ahí, con esos datos, vamos a la fórmula de arriba y tenemos la muestra. Entonces, esa muestra sí es fácil identificar con papelito. Cuando nosotros, aquí fíjense, la población es grande y la podemos ordenar, por eso eso se utiliza bastante en la industria, cuando se van fabricando, ¿no? O por decirle, cuando había la inscripción de los estudiantes, hacían tremendas filas, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo quería hacer una encuesta, entonces decía cuánto era la población dividida entre la muestra y sacaba ese K, ¿no? Y ahí en la fila, pues, se contaba el primero, después 1, 2, 3, 4, 5, encuestaba al siguiente y así, ¿no? Él utilizaba el sistemático. Y el muestreo estratificado es cuando quiero utilizar, o puede ser el aleatorio o el sistemático, pero que cada uno de las carreras tenga su propio peso. Como hay más de arquitectura, mayor cantidad de estudiantes tienen que ser encuestados de arquitectura después de planificación. Pero sí se tiene que garantizar que los de arte, que son pocos, también sean encuestados. Ok, finalmente yo había puesto acá algunas preguntas, dice, ¿no? A ver, dice, indica cuál es la población y la variable estadística de cada uno de los siguientes estudios estadísticos. Señala además qué tipo es la variable estadística. La preferencia deportiva de los estudiantes de estadística. ¿Cuál es la población y qué tipo de variable? Le estoy preguntando a ustedes por si acaso. Dice, quiero saber la población y qué variable es la que yo tengo que utilizar si yo quiero hacer una encuesta sobre los que son hinchas de Oriente o la preferencia deportiva. A uno le gusta el fútbol, el vóley, la natación, etc. ¿Te entiende la pregunta primero? Sería por la variable de atributo, por decir, porque... Ya, está bien, de atributo porque no utilizamos, porque vamos a preguntar, ¿no? Claro. Pero ¿cuál de los atributos? Hay Pues no olvidemos que las cualitativas o atributos pueden ser nominales u ordinales. No, creo que la ordinal... No noté esa. No, porque aquí yo estoy ordenando.
Nosotros sabemos que los de Oriente somos mejores, pero no por eso voy a decir el número 1. Aquí solamente estamos describiendo. Uno dice, yo juego voleibol, el otro dice, yo juego básquet, el otro dice, yo juego, no sé, cualquier cosa. Pero aquí solamente estamos haciendo una descripción, no estamos ordenando. ¿Ok? Entonces, sería, ¿cuál sería? Atributo Nominal, correcto. nominales, perdón. Nominales solamente, ¿no? Sí, sí, ¿Y cuál sería la población? Todos los estudiantes, pues, ¿no? claro. Porque estamos hablando de estadística. Si yo dijera de la facultad y después de la materia de estadística, entonces la población sería todos los estudiantes de la facultad y la muestra sería de los estudiantes. Pero aquí yo estoy hablando de la materia, ¿no? Tiempo promedio invertido por los trabajadores del supermercado de Hipermaxi en desplazarse desde su domicilio hasta su centro de trabajo. ¿Cuánto tiempo tardan los trabajadores desde su casa hasta el trabajo? ¿Qué tipo de variable? Cuantitativa porque... Cuantitativa. Tiempo. Estamos midiendo el tiempo, es cuantitativa. Continua o discreta. Continua porque la hora, el tiempo tiene decimales, ¿no? Número de veces en un año que asisten al cine. ¿Qué sería? Cuantitativa. Ya dicen cuantitativa, Discreta. continua, discreta, porque no digo, pero estuve 10 minutos nomás, ya aquí está diciendo, no dice cuánto tiempo estuvo. Entró al cine un minuto y ya entró. Está preguntando las veces que entró al cine, ¿no? Entonces, variable cuantitativa, continua, discreta. Discreta, ¿no? Por número de veces. Ok. Dice, tiempo de servicio de los empleados del ingenio de azúcar Guavirá. Cuantitativa, continua. Continua, correcto. Número de cheques girados durante el mes de abril de una empresa. Discreta. Cuantitativa discreta. Número de acciones comunes vendidas durante... Siempre que dice el número es cuantitativa y acciones son discretas. Lugar de nacimiento y religión de un grupo de turistas hospedados en un hotel de San Maipata. Cualitativa. Lugar de nacimiento, cualitativa, nominal u ordinal. Nominal. Nominal, porque estoy describiendo Santa Cruz, La Paz, etcétera, ¿no? Y la religión también, ¿no? Pero ahí dice lugar de nacimiento y religión de un grupo de turistas, ¿no? La religión también cualitativa, nominal, ¿no? Nivel de educación y estado civil de un grupo de familias en Valle Grande. Cuantitativa. ¿Cuál? Nivel de educación primero. ¿Qué sería? Por ejemplo, cualitativa, ordinal o nominal. Nominal. Ordinal, porque dice nivel de educación. Entonces, unos tienen el nivel básico, secundario, técnico, universitario, ¿no? Entonces, está nivel, dice. Entonces, nosotros tenemos que ordenarlo de acuerdo al nivel. Entonces, cualitativa, ordinal. ¿Y estado civil? También es ordinal. Ordinal, no. No, ¿acaso los que son casados son mejores que los que son solteros o viceversa? No, solamente descripción. Entonces, cualitativa, nominal, ¿no? Estatura y color de ojos de un grupo de estudiantes del curso de estadística. ¿La estatura qué sería? Sería cuantitativa. Cuantitativa. Continua. Continua. ¿Y color de ojos? Cualitativa, nominal. Nominal. Temperatura y humedad diaria en la ciudad de La Paz. Cuantitativa, continua. Continua. Ok, bueno. Entonces, yo le voy a arreglar esto de aquí ahora.
Y aquí también que faltaba por colocar por conglomerado que a última hora. Y se lo subo de nuevo, ¿ya? Y después, ya su compañero o cualquier otra persona, creo que Fernando Quete, creo que no estuvo ahora, pero otra persona que... ¿Ya está, Fernando? Ok, entonces en unos 10 minutos se los paso pues al grupo de WhatsApp, ¿no? Ok. Bueno, como le dije, hasta el final de la tarde yo le voy a pasar el primer cuestionario para entregarlo. ¿Cuándo le dije que era? Para 20. Domingo. 20. Domingo 20. Domingo 20. Hasta el domingo 20. Lo antes le dije, ¿no? Pero ok. Bueno, y eso ya tiene validez, ¿no? Yo les voy a pasar ahí también mi correo al cual donde... Por favor, pueden apagar el micrófono. Yo les voy a pasar la dirección de mi correo donde me van a enviar ese cuestionario. Puede ser escrito manualmente o en computadora. ¿Ok? Bueno, nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana y no se olviden que cuidarse ese bichito chino, que es lo único bueno que han hecho los chinos, dicen. Otra vez está apareciendo y un colega ahí de la universidad, por ejemplo, está contagiado.